citizens are free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. Para la liberación. Que pueden responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola, amigos y amigas de Lugares de la Guerra Fría. La Guerra Fría comienza poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero en los meses posteriores a la paz, los aliados tienen que reequilibrar las barbaridades que se habían cometido por las potencias del Eje y restaurar un cierto concepto de justicia universal. La caza de nazis se convierte en una de las prioridades en las que tanto soviéticos como estadounidenses colaboran para sentar en el banquillo de los acusados a los miembros del Reich alemán y del Imperio japonés. Son los juicios de Nuremberg y Tokio. En estos procesos se presentan las pruebas de las atrocidades con las que los perdedores habían sometido a ciertos grupos de población que se habían convertido en los chivos expiatorios del sufrimiento de guerra. Los judíos fueron el principal de estos grupos para la Alemania nazi, y los aliados no encontraron dificultades para encontrar testigos de estas atrocidades a medida que liberaban a los supervivientes que encontraron en los campos de exterminio. Eichmann en Jerusalén fue la crónica de uno de estos juicios que se celebró en 1961 por la decisión del Estado judío, que necesitaba recordar al mundo por lo que habían pasado hasta poder construir una nación propia. Una forma de obtener la comprensión del resto de naciones para llevar ante la justicia a uno de los últimos responsables de aquellas atrocidades, Adolf Eichmann. El artículo lo elaboró Hannah Arendt para la revista The New Yorker. Ella era una judía que escapó del Holocausto y que se ubicó en los Estados Unidos, donde pudo reanudar su visión de la política. Una visión que la había hecho destacar como filósofa entre las instituciones del mundo libre. El relato no dejó contento a casi nadie. El estudio sobre la banalidad del mal fue una consecuencia de sus reflexiones a raíz de este caso. Vino a decir que, pese a lo que los vencedores habían divulgado sobre la crueldad de las autoridades nazis, el mal solo se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de muchos agentes que consideraban que la obediencia al Führer les eximía de la responsabilidad por las decisiones y las acciones que estaban llevando a cabo. Las consecuencias morales de estas colaboraciones se extendían a muchos grupos influyentes: policías, carceleros, población civil que habitaba en los alrededores de los campos de exterminio, algunas autoridades de la comunidad judía, etcétera, etcétera. Ella pensaba que solo si estudiamos a fondo esta complicidad podemos impedir que las condiciones se vuelvan a repetir y así evitar que la barbarie se repita también. Puede que tuviera razón, pero muy pocos comprendieron sus argumentos, quizá porque es más fácil sentir odio hacia los vencidos que entender sus razones. Pensar que sus motivaciones no son dignas de seres humanos les hace merecedores del castigo más severo. Contaré los hechos para que puedan sacar sus propias conclusiones. David Ben-Gurión, de 73 años, llevaba tiempo como presidente del Estado de Israel, cuando los servicios secretos del Mossad recibieron una buena pista sobre la doble vida de Adolf Eichmann, el responsable de los transportes por ferrocarril de la población judía hacia los campos de exterminio. La pista indicaba que Eichmann se ocultaba en el suburbio bonaerense de Olivos, donde hoy se encuentra la residencia presidencial, bajo la identidad de Ricardo Clement. Al punto, autorizó una misión por la que un grupo de agentes extraería al sujeto para ser juzgado en Israel.
Este será el primer punto a visitar de esta historia. Bien, vamos a visitar la calle donde fue secuestrado Adolf Eichmann, la calle General José Garibaldi. Es una calle muy normal. Aquí tenemos un poco más de detalle. Son casas bajas. Al parecer la memoria no ha dejado huella de estos hechos. Por en medio de la calle transcurre un ferrocarril y los niños pasean despreocupadamente, con la mascarilla, eso sí. El gobierno argentino no aceptaba las extradiciones que los israelitas le planteaban, y Ben Gurion se decidió a obrar de acuerdo a los intereses de su gobierno. La casa donde vivía Eichmann fue demolida por la familia en 2001, una vez que ya había muerto Adolf. La noticia de la captura de Eichmann llenó las portadas de los periódicos de la época. La reputación del Estado de Israel a la hora de justificar estas actuaciones estaba en boca de muchos analistas, encontrando argumentos a favor y en contra. Arendt se sintió especialmente conmovida por esos titulares y decidió no quedarse al margen. Pidió a la revista The New Yorker que la encargase cubrir este juicio para informar en profundidad de todo lo concerniente al caso, incluida la legitimidad de estas actuaciones. La película Operación Finale de 2018, interpretada por Ben Kingsley, narra con bastante fidelidad este acontecimiento. Bien, de Argentina nos vamos a Europa, y es que Hannah Arendt había nacido en 1906 en esta casa de fachada blanca que hace esquina, aunque nos acerquemos con Google Street View está censurada, aunque hay fotos en internet que se pueden ver. Vale. Y es que su interés por la filosofía política la llevó a estudiar en las universidades de Marburgo, en Hesse, y durante un año asistió a las clases de filosofía de Martin Heidegger, famoso por ser miembro del partido nazi. Posteriormente pasaría por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo para aprender con Edmund Husserl, y finalmente por la Universidad de Heidelberg, en Baden-Württemberg, donde se doctoró en 1928 bajo la tutoría de Karl Jaspers. Su influencia fue notable en Europa y pronto destacó por la solvencia de sus estudios. De aquí nos vamos al memorial de Gurs, y es que cuando llegaron los nazis al poder, ella tuvo que adaptarse, perdió la nacionalidad alemana y a comienzos de 1940 las autoridades francesas llamaron a la mayoría de los extranjeros de origen alemán para ser deportados. Arendt, junto con muchas otras mujeres, pasó una semana en los terrenos del velódromo de París y seguidamente fue trasladada al campo de internamiento de Gurs hasta julio de ese mismo año, ya que se la consideraba como extranjera enemiga. En la entrevista con Gauss, en su libro, lo comenta de forma sarcástica. Las personas eran ingresadas por sus amigos en campos de internamiento y por sus enemigos en campos de concentración. Tras 5 semanas internada, consiguió huir junto a otros pocos de Gurs, aprovechando que la vigilancia francesa disminuyó temporalmente debido a la toma de París por la Wehrmacht y a su avance hacia el sur. El cine también se ha ocupado de estos hechos. Mencionaré la película La Redada, La Gafle, título original en francés, de 2010,
que cuenta la historia de la redada del velódromo de invierno, cuando la policía de París, en colaboración con los ocupantes nazis, encerró a más de 13.000 ciudadanos judíos en el velódromo de invierno como preparación a su envío al campo de concentración de Auschwitz. Siguiendo nuestro viaje, de Francia nos trasladamos a Israel. Y es que Hannah Arendt fue la enviada de la revista New Yorker a este juicio, que había montado el propio Ben Gurión. Montó un juicio espectacular en esta sala de Jerusalén. Vamos a verla un poquito más de cerca. Así, desde aquí podremos apreciar el mural que tiene en la calle principal. La avenida Betsair, y aquí vemos el edificio, la sala cultural. Bueno, esta sala ahora lleva el nombre de un millonario francés. Se habilitó como sala de vistas y se ubicó a Eichmann tras una urna hecha con cristal antibalas. El público y la prensa ocuparon el patio de butacas. Y por supuesto estaba lleno de periodistas. Y de aquí nos desplazamos a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia. Y es que desde que empezó el exilio, Hannah Arendt pues había continuado con sus investigaciones sobre los regímenes no democráticos, distinguiendo entre el nazismo y el estalinismo, pero distinguiéndolos del resto de dictaduras por la forma en que estos dos movimientos totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones e ideologías y las pueden convertir a través del terror en nuevas formas de Estado. Además, estos movimientos se extienden a todas las áreas de la vida humana, no solo al nivel político, poniendo en el centro el movimiento de las masas. De la crónica enviada por Arendt a la revista The New Yorker, considero destacables las siguientes ideas. El problema de la traducción simultánea. Al parecer existía traducción a varios idiomas, y curiosamente la peor en calidad era la versión en alemán, que Arendt califica como desastrosa e incomprensible a veces, siendo este idioma el que compartían el acusado, la mayoría de los testigos y el presidente del tribunal, Moshe Landau. Otra cuestión fue que el fiscal Hausner fue el mejor representante del gobierno israelí que pudo encontrar Ben Gurión. Su discurso inicial alegó que no es un individuo quien se sienta en el banquillo, sino el antisemitismo secular, remontándose incluso al Egipto de los faraones, lo que da idea de las carencias de los argumentos jurídicos para sostener la petición de penas. Y terminamos nuestro viaje volviendo a Alemania, donde se produce la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín. Y es el punto crucial del juicio fue la mención a esta conferencia de Wannsee que se desarrolló en este paraje. Vamos a ver un poquito la imagen. Esto es. Allí se reunieron los jerarcas nazis para proponer la llamada solución final y así terminar con el problema judío. El paraje es espectacularmente bonito. Merece la pena una visita. Previamente a esta conferencia se intentó deportar a este colectivo a Palestina
lo que fue desestimado por el peligro de la operación, ya que este territorio se encontraba controlado por los aliados. Otra solución fue trasladarlos a la URSS, pero Stalin no accedió, pese a que tenía una república judía en la zona asiática, la región judía autónoma de Birobidzhan, promovida por el Politburó soviético en 1924 y situada al sur de Siberia en la frontera con China. Para elevar el tono emocional del proceso, el fiscal hace desfilar a un número elevado de testigos para que declaren acerca del alzamiento del gueto de Varsovia, asunto con ninguna relación con los crímenes del acusado. Otro testimonio incómodo para las autoridades israelíes fue la declaración de un judío que reconoció que la política del Judenrat, así se llamaba a los consejos judíos de gobierno en los guetos, consistía en cooperar con los nazis. Una de las conclusiones de Arendt fue que la falta de nacionalidad, es decir, la apatridia y solo la apatridia, permitió que el Tribunal de Jerusalén llegara a juzgarle. Eichmann sabía que tan solo con los apátridas puede hacer uno lo que quiera. Antes de exterminar a los judíos, fue preciso hacerles perder su nacionalidad. El defensor de Eichmann, Dr. Servatius, arguyó en los alegatos finales que los plazos de prescripción vigentes en Argentina hacían imposible aplicar la pena de muerte. Pese a lo cual, 2 días después, se dictó el fallo de pena de muerte. Aunque el presidente Ben-Gurión recibió centenares de cartas y telegramas procedentes de todos los rincones del mundo en solicitud de clemencia, incluso de un grupo de profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el veredicto se cumplió en la horca el 31 de mayo de 1962. Sus restos fueron incinerados, las cenizas dispersadas en el mar Mediterráneo desde una nave de la Fuerza Naval israelí, en presencia de algunos supervivientes del Holocausto, y la nave estaba fuera de las aguas jurisdiccionales de Israel. De este modo se pretendía evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Entre sus conclusiones, Arendt menciona a Karl Jaspers cuando sostuvo que el delito contra los judíos era también un delito contra el género humano, y en consecuencia únicamente un tribunal que represente al género humano puede dictar sentencia. En resumen, el fracaso del Tribunal de Jerusalén consistió en no abordar 3 problemas fundamentales, harto conocidos y suficientemente estudiados a partir de la formación del Tribunal de Nuremberg. El problema de la parcialidad de un tribunal formado por los vencedores. El de una justa definición de delito contra la humanidad. Y el de establecer claramente el perfil del nuevo tipo de delincuente que comete este tipo de delito. Pese a todo lo anterior, Arendt justifica el ajusticiamiento de Eichmann cuando afirma lo siguiente: y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con otros pueblos, como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón por la que has de ser ahorcado. El cine también se ha ocupado de estos 2 personajes, destacando la británica Eichmann, de 2007, dirigida por Robert Young, y la coproducción europea Hannah Arendt, de 2012, dirigida por Margaret von Trotta y protagonizada por Bárbara Shukova, que se centra en la respuesta de Arendt sobre el juicio. Como última aportación al concepto de la banalidad del mal, conviene mencionar lo que la ciencia psicológica ha podido aportar a este respecto. En primer lugar está el experimento de Milgram, que fueron una serie de experimentos de psicología social llevadas a cabo por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, y descrita en un artículo publicado en 1963.
El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. El investigador, en el gráfico marcado con V, persuade al participante, marcado con L, para que dé lo que éste cree que son descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, el sujeto S, el cual es un actor que simula recibirlas. Las descargas no son reales. Muchos participantes continuaron dando descargas a pesar de las súplicas del actor para que no lo hiciesen. Los experimentos comenzaron en julio de 1961, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén. Milgram ideó estos experimentos para responder a la pregunta: ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Milgram resumiría el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia en 1974, escribiendo lo siguiente: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes, de lastimar a otros, y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes. La autoridad subyugaba con mayor frecuencia oyendo estos gritos. La extrema buena voluntad de los adultos para aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Esto lo publicó en 1974, Los peligros de la obediencia. Los hechos se cuentan en esta otra película que trata de este tipo de experimentos ligados a la banalidad del mal. Experimenter, una película americana del año 2015. El segundo caso también está en el experimento de la cárcel de Stanford. Un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo, la vida en prisión, en las conductas desarrolladas por los hombres, dependientes de los roles sociales que desarrollasen, cautivo, guardia, fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford y amigo de Milgram. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana. A modo de epílogo, como consecuencia de las numerosas reacciones negativas a la publicación de su informe sobre el proceso y el libro que surgió de ahí, Hannah Arendt reflexionó en 1964, en su ensayo Verdad y Política, sobre si es siempre correcto decir la verdad, y juzgó las muchas mentiras que se habían dicho sobre los hechos que ella había reportado. Este texto muestra, tal como recalca explícitamente en la edición norteamericana de 1967, que se mantiene firme en su pensamiento y que también, en retrospectiva, rechaza los métodos empleados por sus críticos. De esta manera, trajo a su memoria este frisio de la Biblioteca Butler de la Universidad de Columbia. Podríamos decir que Arendt abrió el camino para expresar esas verdades incómodas que socavan nuestras creencias más profundas. Y es que la verdad a veces no es sencilla. Por eso Kant ya advertía que es más cómodo ignorar, pero recomendaba ser audaz cuando decía sapere aude, es decir, atrévete a saber. Hasta otro día.